To me, the obvious answer is we are dealing with the fingerprints of a lost civilization that mapped the world and that left evidence of that mapping, which ancient map makers found and used and incorporated into their maps. You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. I think the best evidence for it is ancient maps, which show the world as it looked during the last ice age. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. The presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820, and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail. Mass death, mass mortality events. I know this sounds crazy. At one point, some people are like, what's going on with Antarctica? It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. And there was a tendency to think, well, you have this evidence of cultural habitation of this area for centuries or millennium, and then suddenly you don't. Hours and hours every day in just whiteness. Yeah. Just snow and nothing but on snowmobiles. A sudden cataclysmic drop in climate. The cold, it gets incredibly cold. Dad, there's a state trooper over here wanting to talk to you. And they found these sawed bones, a few of them. We got 15 of them now that they found. And that's where they say Eisenhower made a deal with these aliens. Antártida, el continente más frío, seco y remoto de la Tierra, siempre ha estado envuelto en misterio. Durante siglos permaneció oculto, intacto por la humanidad, un desierto helado al final del mundo. Pero, ¿y si hay más en la Antártida de lo que parece? ¿Y si la historia oficial sobre este enigmático continente no es la historia completa? ¿Y si la Antártida no es lo que nos están diciendo? Graham Hancock, un autor de bestsellers e investigador que ha desafiado las narrativas arqueológicas e históricas convencionales durante décadas, cree que la Antártida guarda secretos que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Sugiere que debajo de sus vastas capas de hielo se encuentra evidencia de una civilización antigua mucho más vieja de lo que jamás imaginamos. ¿Podría ser que este yermo helado fue una vez el hogar de una sociedad próspera y avanzada? Y si es así, ¿por qué se nos oculta esta información? En este video exploraremos las convincentes teorías de Graham Hancock sobre la Antártida, la evidencia que presenta y las posibles razones por las cuales la verdadera historia de este misterioso continente podría estar oculta. Capítulo 1. El enigma antártico. Comencemos por entender el misterio que rodea a la Antártida. A pesar de su clima inhóspito, el continente ha sido objeto de fascinación para exploradores, científicos y teóricos de la conspiración por igual. Desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, la Antártida ha permanecido en gran medida inexplorada. Su terreno helado es demasiado duro para la mayoría de las expediciones. Pero, ¿por qué atrae tanto la Antártida? Por un lado, es el único continente de la Tierra que no tiene población humana nativa, ninguna cultura indígena y ninguna historia registrada antes de su descubrimiento. Esto por sí mismo es inusual. Durante miles de años, todos los demás continentes han visto hábitat y civilización humanas, pero la Antártida se destaca. Además, la Antártida está gobernada por el sistema del Tratado Antártico, un acuerdo internacional que restringe la actividad militar, la minería de minerales y las reclamaciones de soberanía sobre el continente. Este estatus único, combinado con su aislamiento geográfico, ha alimentado especulaciones de que la Antártida es más que solo un yermo helado. Capítulo 2. La hipótesis de Hancock. Una civilización antigua bajo el hielo. Graham Hancock argumenta que la Antártida no es lo que nos están diciendo. Sugiere que el continente, actualmente cubierto de gruesas capas de hielo, fue una vez el hogar de una civilización altamente avanzada que precede a la historia conocida. Según Hancock, esta civilización existió miles de años antes del surgimiento del antiguo Egipto, Mesopotamia o el Valle del Indo. Hancock se basa en una amplia gama de evidencia para respaldar esta afirmación. Señala mapas antiguos, datos geológicos
y registros históricos que insinúan un capítulo olvidado en la historia humana. Una de las principales piezas de evidencia de Hancock es el mapa de Piri Reis, un mapa mundial creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Este mapa, basado en mapas fuente más antiguos, muestra parte de la costa de la Antártida libre de hielo. Lo que resulta desconcertante sobre el mapa de Piri Reis es que la Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820 y sus costas no fueron cartografiadas hasta mediados del siglo XX. ¿Cómo logró Piri Reis dibujar una representación tan precisa de un continente que supuestamente era desconocido en ese momento? Además, el mapa representa la costa de la Antártida con un detalle notable, como aparecería si estuviera libre de hielo. Estudios geológicos modernos indican que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 6.000 años, posiblemente mucho más. Entonces, ¿cómo pudieron los cartógrafos antiguos saber lo que hay debajo del hielo? Hancock argumenta que el mapa de Piri Reis sugiere la existencia de una civilización antigua con conocimientos cartográficos avanzados. Esta civilización pudo haber prosperado en la Antártida cuando el continente estaba libre de hielo, un período que, según algunas estimaciones científicas, podría datar de hace más de 10.000 años. Capítulo 3. La evidencia geológica. Para explorar más a fondo esta teoría, Hancock se dirige a la evidencia geológica. Se estima que las capas de hielo de la Antártida tienen más de 2 kilómetros de grosor en algunas áreas, lo que dificulta el estudio de lo que hay debajo. Sin embargo, los recientes avances en tecnología, como la imagen satelital y el radar de penetración terrestre, han revelado algunos hallazgos sorprendentes. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la existencia de vastos lagos subglaciares bajo el hielo, como el lago Vostok, que es aproximadamente del tamaño del lago Ontario. Los científicos han detectado anomalías magnéticas en la región alrededor del lago Vostok, lo que lleva a especulaciones sobre lo que podría estar oculto debajo. ¿Podrían estas anomalías magnéticas ser restos de estructuras antiguas? ¿O quizás incluso evidencia de una civilización perdida? Otra pieza de evidencia geológica proviene de muestras de núcleos de hielo. Estas muestras, extraídas de las profundidades de las capas de hielo, proporcionan una línea de tiempo de la historia climática de la Tierra. Algunos núcleos de hielo han revelado cambios climáticos abruptos, sugiriendo que la Antártida puede haber estado libre de hielo mucho más recientemente de lo que se pensaba anteriormente. ¿Podría este periodo de calor haber permitido que una civilización antigua prosperara allí? Capítulo 4. Mapas antiguos y conocimientos misteriosos. El mapa de Piri Reis no es el único mapa antiguo que sugiere un conocimiento de una Antártida libre de hielo. Otros mapas, como el mapa de Orontius Finaeus de 1531 y el mapa de Mercator de 1569, también representan lo que parece ser la Antártida, sin su cubierta de hielo. Estos mapas han sido estudiados por investigadores, incluido Hancock, que creen que proporcionan más evidencia de un avanzado conocimiento cartográfico antiguo. ¿Cómo podría existir tal conocimiento en el siglo XVI, mucho antes de que la Antártida fuera oficialmente descubierta? Hancock sugiere que estos mapas se basaron en mapas fuente mucho más antiguos, transmitidos de generación en generación, posiblemente datando de una civilización olvidada que tenía un entendimiento avanzado de la geografía, la navegación y la astronomía. Hancock especula además que esta civilización perdida podría haber sido la fuente de otros antiguos misterios, como la construcción de las pirámides en Egipto, o la creación de las estructuras megalíticas en Göbekli Tepe en Turquía. Propone que podría haber existido una red global de sociedades avanzadas compartiendo conocimientos y tecnología mucho antes del surgimiento de las civilizaciones antiguas conocidas. Capítulo 5. Cataclismos y el Gran Diluvio. La teoría de Hancock sobre la Antártida está estrechamente vinculada a su hipótesis más amplia sobre cataclismos antiguos que remodelaron la historia humana.
En su libro Huellas de los Dioses, Hancock argumenta que hace unos 12.800 años, un enorme cometa o asteroide impactó la Tierra, desencadenando un cataclismo global que provocó el final de la última edad de hielo. Este evento, conocido como la hipótesis del impacto del Younger Dryas, se cree que causó un enfriamiento repentino y dramático del planeta. Hancock cree que este cataclismo tuvo un impacto devastador en una civilización altamente avanzada, posiblemente ubicada en la Antártida. El impacto podría haber causado una rápida formación de hielo, enterrando la civilización bajo millas de hielo. Sugiere que los mitos y leyendas de un gran diluvio, encontrados en muchas culturas de todo el mundo, podrían ser recuerdos de este evento catastrófico. La historia de la Atlántida, tal como la describió el filósofo griego Platón, es particularmente convincente para Hancock. Platón escribió sobre una civilización avanzada que fue sumergida bajo el mar en un solo día y noche de desgracia. Hancock teoriza que la Antártida podría ser la verdadera ubicación de la Atlántida, sus restos ocultos bajo el hielo, esperando ser descubiertos. Capítulo 6. Las anomalías antárticas y las expediciones secretas. Otra capa de intriga que rodea a la Antártida proviene de los informes de extraños sucesos y actividades secretivas en el continente. A lo largo de los años, ha habido numerosas afirmaciones sobre estructuras inusuales, fenómenos inexplicables e incluso avistamientos de ovnis en la región. Una de las historias más famosas es el supuesto descubrimiento de una enorme estructura subterránea por parte del ejército de EE-UU durante la operación High Jump en 1946-1947. Esta expedición, liderada por el almirante Richard E. Byrd, fue oficialmente una misión científica, pero algunos creen que fue una operación encubierta para investigar fenómenos misteriosos en la Antártida. Según algunos relatos, Byrd encontró objetos voladores no identificados y reportó haber visto vastas áreas libres de hielo con evidencia de habitación. Estas afirmaciones, aunque ampliamente desestimadas por los historiadores convencionales, han alimentado teorías de conspiración sobre bases secretas y civilizaciones ocultas. Además, ha habido varios informes de imágenes satelitales inusuales que muestran lo que parecen ser estructuras artificiales, como pirámides, en el continente. Mientras que algunos científicos desestiman estas imágenes como formaciones naturales, otros argumentan que merecen una mayor investigación. Hancock sugiere que podría haber expediciones secretas a la Antártida, llevadas a cabo por gobiernos u organizaciones privadas, para explorar estas anomalías. Se pregunta por qué se hace pública tan poca información sobre la Antártida y por qué el continente sigue estando tan restringido. Capítulo 7. El Tratado Antártico y la conspiración global. El sistema del Tratado Antártico, establecido en 1959, regula el uso del continente para fines pacíficos e investigación científica. Si bien el tratado es a menudo elogiado por sus esfuerzos para preservar el frágil medio ambiente de la Antártida, Hancock cuestiona si podría haber motivos ocultos detrás de sus estrictas regulaciones. Bajo el tratado, las actividades militares, la exploración de minerales y la explotación comercial están estrictamente prohibidas. Esto ha llevado a especulaciones de que el tratado no se trata solo de protección ambiental, sino también de controlar el acceso a información potencialmente sensible. Hancock sugiere que el Tratado Antártico podría ser parte de una conspiración global para mantener oculta la verdad sobre la Antártida. Argumenta que intereses poderosos, incluidos gobiernos, corporaciones y organizaciones científicas, podrían estar colaborando para suprimir información que podría desafiar la narrativa oficial de la historia humana. ¿Por qué harían esto? Según Hancock, revelar la existencia de una civilización antigua, avanzada en la Antártida, podría socavar la cronología establecida de la historia humana y desafiar los fundamentos de la ciencia moderna, la religión y la política. También podría plantear preguntas sobre qué más podría estar oculto al público, desde tecnologías avanzadas hasta conocimientos antiguos.
Capítulo 8. La búsqueda de la verdad. A pesar del escepticismo y la controversia que rodean las teorías de Hancock, hay un creciente interés en los misterios de la Antártida. Los científicos están realizando más investigaciones sobre el continente que nunca, utilizando tecnologías avanzadas para estudiar su geología, clima y paisajes subglaciares ocultos. El descubrimiento de vida microbiana en lagos subglaciares, la detección de antiguos bosques enterrados bajo el hielo y la continua exploración de núcleos de hielo están contribuyendo a nuestra comprensión de esta frontera helada. Estos hallazgos sugieren que la Antártida no es un paisaje estático e invariable, sino un entorno dinámico con una historia compleja. Hancock argumenta que la búsqueda de la verdad sobre la Antártida no debería limitarse a la comunidad científica. Cree que investigadores independientes, exploradores y pensadores de mente abierta tienen un papel crucial que desempeñar en la revelación de los secretos de este misterioso continente. Capítulo 9. Las implicaciones de una civilización perdida. Si las teorías de Hancock sobre una civilización antigua en la Antártida fueran comprobadas como verdaderas, las implicaciones serían profundas. Nos obligaría a replantear nuestra comprensión de la historia humana, nuestros orígenes y nuestro lugar en el universo. Por un lado, sugeriría que la civilización humana es mucho más antigua y compleja de lo que creemos actualmente. Plantearía preguntas sobre la naturaleza del conocimiento antiguo, la posibilidad de tecnologías avanzadas en la prehistoria y la existencia de un capítulo olvidado en el desarrollo humano. Además, podría desafiar la noción de que el progreso humano es lineal y continuo. En cambio, podría sugerir que las civilizaciones surgen y caen, que el conocimiento se pierde y se redescubre, y que nuestra comprensión actual de la historia es solo un fragmento de una historia mucho más grande y compleja. Capítulo 10. El misterio continuo. A pesar de la convincente evidencia y las intrigantes teorías presentadas por Graham Hancock y otros, el misterio de la Antártida sigue sin resolverse. El continente continúa guardando sus secretos bajo millas de hielo, su verdadera historia oculta de la vista. Pero quizás esto sea solo el principio. A medida que la tecnología avanza y más personas cuestionan la narrativa oficial, podríamos estar al borde de una nueva era de descubrimientos. ¿Quién sabe qué secretos yacen bajo el hielo? ¿Qué conocimientos antiguos, civilizaciones perdidas o verdades ocultas nos esperan en las frías profundidades de la Antártida? A medida que continuamos explorando esta frontera final, debemos mantener una mente abierta, curiosa y dispuesta a desafiar el statu quo, porque en la búsqueda de la verdad no hay límites, y los misterios del pasado pueden aún tener la clave para nuestro futuro. En la helada extensión de la Antártida, bajo su manto de nieve y hielo, yacen secretos que han intrigado y desconcertado a los investigadores durante décadas. Pero las revelaciones y teorías recientes sugieren que los misterios del continente son mucho más profundos de lo que se imaginaba anteriormente. Hoy, nos adentramos en el fascinante mundo de la investigación de Graham Hancock sobre los oscuros secretos de la Antártida, explorando por qué esta tierra congelada podría no ser lo que nos han hecho creer. Graham Hancock, autor e investigador de renombre, ha dedicado gran parte de su carrera a desenterrar misterios antiguos y desafiar las narrativas históricas convencionales. Su trabajo a menudo se adentra en los márgenes de la arqueología y la historia convencionales, proponiendo teorías audaces sobre el pasado de la humanidad. Su último enfoque en la Antártida revela afirmaciones asombrosas sobre civilizaciones antiguas, tecnologías ocultas y estructuras enigmáticas enterradas bajo el hielo. Únete a nosotros mientras exploramos las teorías de Hancock, la evidencia que presenta y las implicaciones más amplias de sus hallazgos. ¿Está la Antártida ocultando secretos antiguos que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia humana?
descubramos la verdad detrás de las asombrosas revelaciones de Graham Hancock sobre el continente congelado.